Un grupo de más de 19 pastores representando diferentes denominaciones, la Confraternidad Evangélica y la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, nos hemos reunido en un tiempo de oración e intercesión y bendición por Israel y por Honduras. Creemos en la palabra profética de que en Israel serán benditas todas las naciones y creemos la palabra de Génesis que dice que todo aquel que bendiga a Israel será bendito. Y también de la misma manera, todo aquel que maldiga a Israel será maldito. Nosotros creemos que este es el tiempo de Dios después de 70 años de que ha nacido, después de 70 años que ha surgido Israel como nación. Este es el tiempo, este es el Kairos de Dios. Y si en diciembre algunas naciones han reconocido que Jerusalén sea la capital, pues es decisión de cada estado y de cada nación. Nosotros lo que hacemos es orar y pedir porque Honduras pueda mover su embajada en Israel, la embajada de Honduras en Israel sea movida a Jerusalén. Eso es lo que pedimos espiritualmente hablando. ¿Y eso es bíblico, que se mueva esta embajada? Bueno, hablando de lo bíblico, nosotros marcamos lo que es lo correcto y lo que debería ser como debería ser. En el reinado de David, hace 4000 años, Jerusalén era la capital de Israel. Entonces, hace 2000 años, cuando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Jerusalén era la capital de Israel. Entonces, en la actualidad, desde ese mismo tiempo y ese momento, nosotros creemos que es un tiempo de Dios, después de 70 años del surgimiento de Israel nuevamente, creemos que es el tiempo donde se le dé el mérito y el honor en base a la palabra de Dios en su tiempo, y el tiempo de Dios se está cumpliendo. Nosotros creemos que hay ciertos conflictos que se deben entender porque ahí están nuestros hermanos palestinos, pero el mismo Dios que alaban los palestinos, donde le dicen Alá, es el mismo Dios que alabamos los judíos y los cristianos cuando decimos Jehová o Yahweh. Y de Israel ha venido la palabra, y de Israel ha venido el cristianismo, y de Israel tenemos la fe cristiana en toda Latinoamérica. Pastor, ¿en qué parte de la Biblia está lo que usted mencionó, que la embajada de Honduras tiene que trasladarse? Bueno, nosotros vemos de que al reconocer que Israel es la nación de Dios y que Honduras es una nación hermana de Israel, y reconociendo a Israel a Jerusalén como capital, lo ideal es que si reconocemos que Jerusalén es la capital, lo que debemos reconocer, lo legal, es que nuestra embajada esté en ese lugar. Le voy a poner un ejemplo. ¿Dónde están todas las embajadas de los países del mundo aquí en Honduras? ¿En qué ciudad están? ¿En La Ceiba? ¿En Choluteca? Usted dice, no, en Tegucigalpa. ¿Por qué están en Tegucigalpa? Porque es la capital de Honduras. ¿Por qué no movemos las capitales de las embajadas de estos países a San Pedro Sula? Porque San Pedro Sula no es la capital de Honduras. Entonces, la lógica y la razón le dice de que si Jerusalén es la capital de Israel, ahí donde deben estar todas las embajadas del mundo, reconociendo a Israel como la nación de Dios. ¿Usted cree que esto no representa un peligro, dado el hecho de que estas naciones se encuentran en conflicto en este momento? Nosotros somos amigos de la paz y amigos de Palestina. Amamos a Palestina. El mover una embajada a Jerusalén como ciudad no nos va a afectar a nosotros en los otros problemas internos que tengan ellos como nación. Nosotros amamos a Palestina y tenemos muchos hermanos en Palestina, y en el mismo Palestina tenemos la iglesia cristiana, en el mismo Israel tenemos la iglesia cristiana en Jerusalén. Entonces creo que algunas veces es cuestión de madurez espiritual y de saber tener que es el tiempo de Dios donde vivamos como hermanos. El principio es bien importante de comunión, y el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿A qué iglesia pertenece usted? Somos miembros de la Iglesia de Cristo, representantes de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa. Pues viendo acá que la ciudad de nuestra embajada, que desde Honduras se traslade a Jerusalén, de Tel Aviv a Jerusalén, porque sabemos que si eso sucede, pues Honduras va a ser bendecida en gran manera para cumplirse la profecía que se ha hablado durante mucho tiempo con respecto a Jerusalén. ¿Eso es algo bíblico? Es algo bíblico, algo profético. ¿Qué parte de la Biblia está? Bueno, está en el libro de Isaías, está en el libro de Jeremías, está en Salmos, donde nosotros podemos ver la promesa que el Señor le hizo a Abraham y a su pueblo de que Jerusalén era la ciudad, la capital de Israel. ¿De qué forma Honduras podría ser bendecida con esta acción?
Bueno, la palabra del Señor dice en el Salmo 122:6, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces es una promesa que tal vez tenemos que entenderla desde el punto de vista espiritual, que el Señor nos va a bendecir si nosotros vamos y estamos a favor de Jerusalén, a favor de Israel, porque es el pueblo amado, el pueblo escogido por Dios. No obstante, estas tierras siempre están en conflictos, hay ataques terroristas, entonces eso no es como una contradicción. Pues no lo creo, porque el Señor guarda, el Señor cuida al pueblo y el Señor no creo que vaya a pasar nada de eso verdaderamente para nuestro país, sino que una bendición extremadamente para Honduras. La gente muere a diario, hay ataques, hay demasiada violencia. ¿A dónde? ¿Aquí en Honduras o a dónde? Ahí en las tierras. Tierras de allá del oriente. Bueno, eso ya es algo bíblico también, que eso tendría que pasar, pero sabemos que el Señor va a poner su mano en el momento preciso. Son cosas que tendríamos que hablar ya desde el término de vista profético para poder explicar qué es lo que está pasando allá en el Medio Oriente. ¿Cree que eso de alguna manera también va a cesar la violencia aquí en Honduras? ¿Perdón? ¿Usted cree que de alguna manera eso también beneficia a Honduras, de que la embajada se traslade para Israel? Sí, claro que sí, va a ser una bendición para Honduras. Tal vez ahorita no lo podamos entender, pero más adelante vamos a ver todas las bendiciones que el Señor va a mandar sobre nuestra nación.